Vaya preguntita, ¿eh? Bueno. No, yo creo que... ¿A ti te pareció penal? Hay un leve contacto. Yo creo que si ve que es dentro del área no lo marca. Pero bueno, después si existe ese leve contacto. ¿Otra vez? Penalitos. Bueno, pero es penal. Penalitos chiquititos. Como lo metas el gol, también es golecito o golesote. Lo cobró muy bien Ever, ¿eh? Muy bien. Por aquí andaba nervioso. Pero la verdad que sorprendido por Chivas, ¿eh? La estructura del equipo, el sistema, el estilo, el rendimiento que le está sacando Milito a sus jugadores es increíble. La verdad que me ha sorprendido hoy. Para bien, creo que Chivas fue bastante superior en muchos lazos del partido y bueno, ojalá sigamos viendo ese estilo de aquí a la final. Maximiliano Quintero Hernández, el árbitro central del partido. ¿Te gustó su trabajo? Sí, fíjate que hay una entrada ahí de Bere que antes eran de roja y me gusta porque al final hay contacto en el fútbol y no termina el partido expulsando uno. Y yo creo que hay buen partido. Está esa pequeña duda. O sea, en el el penal, contacto para una roja, posible roja, sí hay que dejarlo pasar, pero el contactito para un penal, ese no hay que dejarlo pasar. Situaciones de partido. Ah, depende de la... Es falta, las dos son faltas. Yo nomás digo que anteriormente estaban expulsando por ese tipo de jugadas y creo que es bueno que no, porque hay contacto en el fútbol. ¿Y anteriormente se marcaban esos penales? Pues es que está en esta liga, se han marcado de todos lados y de todos sabores. No puede ser. No hay un criterio, puede pero ser. si quieres de que diga que no es, pues digo que no, No, es. nada más que respondas. Sí, ¿Quién le digo que quitó eso. la victoria hoy a Chivas? ¿El Cruz Azul que empató o el arbitraje? De Max. Maxwell Smart. Vamos a poner que el Cruz Azul. Cruz Azul. Qué político eres, ¿eh? Muy bien, señor Joaquín del Olmo. Vamos con el nervioso, ansioso, no sé si molesto, eufórico, Carlos Manuel Hermosillo. ¿Cómo estás, Gustavito? Mis compañeros, mucho gusto saludarlos y a toda la gente en casa, buenas noches. ¿Quién le quitó la victoria hoy a Chivas? Mira, te voy a decir una cosa. Primero me sorprende lo que estás diciendo. ¿Qué? Penalito. Y cuando le marcan a tu equipo ahí dices, fue clarísimo. ¿De verdad? Fue clarísimo, con todos los penalitos. 4 penales en una serie. Y ahí decías, fueron. No te rías. Y ahorita no te sí, rías. porque es Cruz Azul, dices, penalito. Semifinal entre el Penalito. Guadalajara y el Cruz Azul y tiene que sacar al tema al América, Carlos Hermosillo. Porque ustedes son así. Cuando les conviene, ay, no, sí fue penal. Y cuando no les conviene, penalito. Fue penal, ¿no? Lo marcaron. Fue penal. Punto. Y fue Cruz Azul. Cruz Azul. ¿Te gustó cómo jugó Cruz Azul? Me gustó mucho y voy a reafirmar lo que tú dijiste, que hay que aplaudir lo que ha hecho Milito, que como dijiste, había algunos incrédulos que viven por allá enfrente, que decían que no le podían ganar a nadie porque se veían 5. Entonces yo sí lo quiero felicitar porque me parece que ha hecho un trabajo extraordinario. Fuera de lo normal. Porque ha hecho jugar. Esto hay que entenderlo. Esto habla de cuando es un técnico potencializa a sus jugadores. ¿Ok? Esto es la clara muestra de cuando puede un técnico potencializar a sus jugadores y yo veo que al verlos jugar así, la relación que tiene con él es maravillosa. Me parece que fue un buen partido. De ambas instituciones, me parece que mucho más dinámico de Chivas que de Cruz Azul, siendo muy honesto. ¿Cómo ha jugado la temporada? Sí. Pero ¿te gustó el Cruz Azul? Me gusta Cruz Cruz Azul. Azul El Cruz Azul evita la victoria. Sí, por supuesto que sí. ¿Tienes Te esperanzas voy a para la decir una vuelta? cosa que yo creo que por ahí lo debe tener el productor. Lo de Kevin Mier tendrían que poner mucho mayor atención. Siempre se equivoca en las liguillas. Siempre. Y te las puedo mencionar, no sé si la tenga el productor, lo vaya a poner más al rato, pero más adelante las vamos a ver. Pero es increíble, un jugador, los jugadores de selección, los jugadores importantes, jugador de selección, se ven en la liguilla, no en el torneo regular, para que haga no, en la liguilla, es ahí donde aparecen. Yo siempre digo que aparecen los hombres, no los nombres. ¿Estás enojado con Mier? No, sí, pues ya, no es la primera, me dijeras que es la primera, me van a decir, pero es la primera, pues sí, bueno. No, y tuvo 2, 3 más, en el Sí, partido. sí. Yo creo Pero que tú ayer decías que... y ayer tú me decías, de Gudiño.
¿Te acuerdas? Sí, yo te dije. Yo te dije, que no, me quedo con Mier. Y mira, parece que te escucharon. en la primera que tuvo Gudiño, la sacaron. Sí, sí. Sí, tienes razón. Tienes razón. Primera vez. Reconozco mi error. Ese fue tu error. Eso fue mi error. Muy bien. Qué bonito es empezar con pura sinceridad, señor Eduardo de la Torre Menchaca. Qué carita. Hola, Oscar. Gusto en saludarte. Yayo, tendrías que Gusto estar en saludarte. dividido tu corazón entre Y- los dos equipos que más quieres. Gusto en saludarte. Un saludo también para todos mis compañeros. Y mira, ya me tocó ahí. Ahorita le vamos a poner. Y es la hora de dormir. Haga la comida. Me dan ganas. Oye, Después de lo que vi. ¿quién le quitó la victoria a las Chivas, Yayo? ¿Cómo quién? No preguntes eso. A ver, yo pensé y les dije que no iba a hablar más del arbitraje. Cálmate, Efraín. ¿De qué? Cálmate, Efraín Juárez. No sé, Efraín, pero yo te lo dije hace tiempo. ¿Cuándo van a entender que no todos los contactos son ni penal ni falta? ¿Cuándo lo van a entender? ¿O en dónde lo van a entender? Dice lo del Olmo. ¿Eh? Dice lo del Olmo. Ah, bueno, pues está bien. Pero yo estoy hablando del arbitraje ahorita porque tú preguntaste del arbitraje. O sea, este Maximiliano Quintero echó a perder un partido. Completamente lo echó a perder, ¿no? Y no un partido, echó a perder la labor de Chivas. La verdad, para mí es penoso esto. Porque yo estoy harto de tantos penales que no son. Estoy harto de eso. Y por contactitos y contactitos. Y no es cierto que cualquier contacto es marcado como falta o penal o lo que quieras. No es cierto. Tú pusiste un buen ejemplo. O tú, Joaquín. Oye, la de Évere, que no sé qué y todo eso. Cierto, pero lo que dijiste es cierto. Ahí hubo contacto y ¿qué pasó? Ahí sí se detienen para ¿Qué sacar pasó? una roja. Pero Que no yo se tampoco detienen. marcaría la roja, tampoco. O sea, yo no nomás digo con las faltitas que para mí no son, tanto en la cancha como en el área. Pero también esas faltas que marcan roja cuando son pisotones simples, hay que ya entender lo que es el fútbol. ¿Este torneo Lo ha que sido en- el que más rojas y más penales exagerados han habido? No he visto todos, pero la mayoría que he visto sí. Sí, son penales mal marcados por árbitros que nunca jugaron al fútbol. Entonces, por eso las marcan. Pero hay gente que los está guiando, que los está mejorando para que sean árbitros que de ¿Mejorando? verdad. ¿Los ¿eh? están mejorando en México? ¿Están mejorando los O sea, árbitros en México? digo que deberían de. Fue Deberían de. irónicamente. A ver, Yayo, Empeorando. perdón. Casi ningún árbitro ha jugado profesionalmente al fútbol. Son casos No, rarísimos. yo no hablo profesionalmente. Yo sé. Estoy hablando Ok. cascarita si quieres. Déjame Ni eso han preguntarte una jugado. cosa. En otros torneos, ya para no irnos a la época de Joaquín, de Carlos, tuya, No, la mía. ¿los semifinalistas no tendrían que ser los mejores árbitros de la liga? Sí, pero no hay. No hay mejores árbitros ahorita. Déjame decirte algo rápido y a ver qué piensas, Yayo. En nuestra época que no había VAR, había extraordinarios árbitros. Que no había VAR. Extraordinarios árbitros. De acuerdo. Y no jugaron fútbol. Tenía más No, personalidad. pero eran muy buenos árbitros. Y tenían personalidad. Y personalidad. Hoy están muy pendientes del bar. Aquí Coincido contigo. cualquiera le grita a cualquiera. Yo veo que- Cualquiera se revuelca y, es que fue falta, fue esto. No nomás el jugador, también en los medios. Cualquiera, falta. No hay fluidez en este fútbol mexicano. Hay algo no hay. que no entiendo. Si hay VAR, ¿para qué el jugador se acerca a reclamar? O sea, deberían de amonestar a que se acercara. Es una locura. Yo siempre he dicho que el VAR es para los fuera de lugar. No más. O alguna falta que no visible. No más. Entonces no vas a responder la Pero, pregunta. no, ya, a ver, Ya te la dijo. ¿quieres que te la responda cuántas veces? Déjame hacerte otra pregunta encuesta antes de que me muerdas. No, es que Oye, tú también déjame hacerte una andabas, pregunta. no. ¿Cómo te catalogamos en este arranque del programa? ¿Furioso o decepcionado? Ambas, Ambas dos, diría uno. ambas. La verdad que pocas veces Ahora sí en que- el arbitraje ando furioso, pero ahora sí. ya nos retrasamos fue 7 colmo. minutos. Vamos con el- a... No, con el arrancamos más tarde. poliólogo. Arrancamos más tarde. Sí, Carlos una Valero, disculpa, sí, Pollo, pero No, adelante. Señor Anda americanista. lastimado la garganta. Seguro estabas en contra de los No, dos es que equipos como hoy. ya te fuiste de vacaciones, ya no te estaba contando. Raúl Ortiz. Pollito. Penal para la máquina. Eso. Penal para la máquina.
Eso me gusta. Los penalitos, otros que no hablan de arbitraje, pero se echan como Efraín una tesis entera hablando de arbitraje. Saludos para todos, qué gusto acompañarlos. Igual a todos en casa. Fue un buen partido, fue un partido divertido. Creo que ahora que ya no está el América, como bien dice el grandote, nos podemos dar cuenta que en todos los partidos hay polémicas, en todos los partidos hay al que sale beneficiado y el que no sale beneficiado. Para mí, este penal es muy dudoso. Sin embargo, no hay evidencia clara y nítida de que no lo toque, y al no ser un error obvio y manifiesto, el árbitro no tiene herramientas para decir que no es. Nada más le dicen, oye, ¿es dentro o es fuera? Bueno, es dentro, ya está. Y yo creo que la respuesta es Cruz Azul, porque como americanista te lo digo, los penales hay que meterlos. Te los pueden dar, te los pueden señalar, pero si no lo metes... ¿Falló alguno tu equipo hace poco? ¿Qué? Sí, alguno. Si no lo metes, no ganas. Entonces, Everett lo cobra bien. Hoy Cruz Azul bien, creo que tenía una banca limitada, acorde a lo que generalmente tiene. Está jugando sin un 9 nominal, teniendo 2. Lesionados en Nico y el Toro, y Chivas la verdad es que jugó muy bien. Yo creo que llega como favorito a la vuelta y poco más que decir. El arbitraje ya sabemos, se los he dicho hasta el cansancio, el arbitraje mexicano es el peor del mundo, son malísimos todos, en todos los partidos influyen, en todos, y bueno, seguirá pasando. Seguramente mañana en el Pachuca Pumas va a ocurrir. Y en la vuelta de este partido va a ocurrir. Y en la final va a ocurrir. Porque es fútbol mexicano, en todos los juegos hay. Oye, Pollo, algo que me alarma, me aterra de lo que dices, es no hay elementos nítidos para no marcarlo. ¿Qué? O sea, el hecho de caerte ya significa un penal. Antes hasta en broma decían amontonamiento. O sea, tú estás diciendo no hay una imagen clara para no marcarlo. Ojo, ¿Para qué lo marca? No lo digo para mí, lo digo para ellos, para cómo pitan. En México, jugador caído es foul. De plano. Así es como pitan los árbitros en México. Uno prende la Liga Premier un poco más temprano y ve al City con el Crystal Palace y ve que llegan, se pegan, se chocan, se agarran, se tiran y no pasa nada. En México, jugador caído es foul. A como se marca en México, es penal. Si esa jugada, ojo, nada más para que entiendan lo del error obvio y manifiesto, que es como indica el VAR, si esa jugada no la hubieran marcado como penal, es decir, no hubieran marcado la falta, el VAR no lo hubiera llamado para decir que sí era. Porque no hay tampoco elementos obvios y manifiestos para decir que es falta. Pero como ya la marcó, ya está. Bueno. Pero fue un lindo partido. Entonces, tu respuesta a la pregunta de encuesta es... Cruz Azul. Oh, ¿pero estás diciendo que ese penal lo pudieron no marcar? Pues lo pudieron no marcar. ¿Y le quitó la victoria a las Chivas? No. Cruz Te voy a Azul decir algo, metió el penal. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿No podrá Carlos Hermosillo, el Cruz Azul, ganar un partido sin polémica? ¿No podrá? Uno. Aquí está saliendo sangrita. Cruz Azul sí con 1, no con 4. Oye, pero sí. Un penal. Pero Oye, sí déjame contra decirte una. Atlas, Esto de las papi. encuestas, yo no, ya desde ayer Es yo no caro. creo nada. A ver, ¿por qué? Ayer subaron 150, por ciento. ¿Y ahorita van 83 más 17? No, ahorita sí, pero ya no los Pitágoras. creo. Ya no, que tú ya las No acomodaron. miente. Bueno, tú ayer decías que 6-6 ganó No, dije, uno. Perdón. No. 6 mayor a 6, dijiste. Dije, no te equivoques. Dije, ¿quién pasó? Ganó, ¿no? Bueno, vamos a ver la alineación, Eduardo de la Torre, de este Cruz Azul, después de que Rodarte no pudo arrancar, ¿no? Por influenza. ¿Eso le movió mucho? ¿A quién? Pues a Wiki. A ver, A mí me gustó cómo paró el equipo, ¿eh? yo creo que el mal también de muchos equipos, del arbitraje ya hablamos, no voy a hablar del arbitraje, el mal del fútbol mexicano también, es que no pueden meter un jovencito porque ya todo sale mal. No pueden meter un jovencito a la cancha porque no, estamos mal. Hay muchos equipos así. A ver, ahorita Chivas metió 3 jugadores de 20, 23 años, 18 años, sin miedo.
Pero hay otros equipos, no, es que metí un jovencito de 25 años. No, entonces ya, ¿cómo vas a ganar? Por lo demás, estoy de acuerdo, fue un buen partido. Me gustaron los dos, más Chivas. Sobre todo, bueno, menos al inicio, ¿no? Al inicio creo que Cruz Azul fue más. Tuvo una o dos oportunidades, unos 2 disparos. Pero después Guadalajara fue el que buscó hasta que la encontró. Y ahora va a venir la acción en la que otra vez Mier se escupe una pelota. Es que Mier Esta. es verdaderamente de estudio. De agrandado. Digno de estudio. La capacidad que tiene Mier para condicionar los partidos de su equipo en liguilla. Le ha pasado siempre en partidos de presión. Golazo. Es un portero que no soporta la presión. No la soporta. Contra América y contra Guadalajara, en torneos diferentes, en instancias similares, comete errores, le hacen goles de medio campo, por agrandado. De verdad no tiene capacidad para aguantar la presión, Mier. Y se enojará Mier, lo lamento mucho. Pero no tiene esa capacidad. Esta jugada, por ejemplo, este gol, cómo se les mete bien a la espalda, se le anticipa Aquí a es mala Piovi y se le suerte mete a para Dita Mier. a la espalda. Con 2 jugadores de tal experiencia, ¿no? Muy bien. Penal para la máquina. ¿De dónde es penal, Joaquín del Olmo? Tuvo que venir un golpe de suerte para el primer gol y un penalti que no era para el segundo gol, ¿no? Eso te habla de la superioridad que tuvo Chivas. Lo cobró muy bien Everett. Bueno, es otra cosa, ¿no? ¿Crees que Charles entró? A mí se me hace que sí la tira allí. No, Charlie ¿Serio? totalmente quiso centrar. No. Es más, Joaquín. Espejea. Bueno, En la repetición son se ve cómo opiniones, voltea a ver a Evere y luego ve cómo la pelota va para el otro lado. A ver, le salió un golazo. Le salió un golazo, pero Que no va con comba la pelota. en su vida ha intentado hacer un gol de esa manufactura. Pues le salió. Jamás. Bueno, si fue Sabemos centro, pocos. si fue Todos. centro, qué mal centro, porque la tiró para otro lado. Sí. Salió Qué mal golazo. centro, qué buen gol. Pero así sale. Ahora, a veces. hablas del arbitraje en México. Tienes razón, está mal. Pero está mal a nivel mundial, ¿eh? En España todas las semanas le dan, en Inglaterra lo mismo, en Italia lo mismo. Al final el VAR ha venido a abrir muchas discusiones en estas mesas, porque antes no lo había tanto, porque no se cambiaban tantas las decisiones. Hoy se está arbitrando muchas veces con el VAR. Muchas tarjetas amarillas son con el VAR. Muchas expulsiones son por el VAR. Entonces, sí creo que es a nivel mundial y también hay más reflectores. En nuestra época había más personalidad, coincido contigo, Carlos, pero había menos cámaras. ¿Esto era para Roja? Hoy es una locura. Habrían expulsado mucho Para más mí- en tu época. para mí ninguna entrada es para roja, ninguna. Sí, son golpes fuertes y todo, propios de un partido penal. de fútbol, si no es tenis. Aquí quieren jugar tenis. Ahorita estaba escuchando, ahí, no, mira, es que mira, lo tocó, contacto. Sí, es que lo ahí se ve tocó. claro. Pues tocar, ¿qué es? No me digas que es falta tocar a un jugador, A mejor ver, que ya ni se Carlos metan a Hermosillo, jugar. si esto pasa a la mitad de cancha con el árbitro al lado, ¿marca foul? No soy árbitro, no te sé decir. No, pues, o La sea, pero ves respuesta es fútbol. sí. No, la respuesta es sí. La respuesta es sí. O sea, claro, ahora no sabemos porque no nos conviene saber. La realidad es que esto no es penal. Esto no es penal. Hay que decirlo con todas sus letras. No le tengamos temor a decir cuando la camiseta que tenemos enfrente es la que nos gusta. Pero, no, a ver, si fuera amarilla, estaríamos hablando Pollo. de robo, esto, lo otro. Digámoslo como es. El árbitro definitivamente se equivocó. Tú tienes la personalidad para decirlo, dilo. No es ¿sabes penal. qué me encanta? Que tú Dilo. eres muy hablador. No, yo, Porque cuando es a pero favor, sí, buenas ¿por qué? noches. No, porque cuando es tu equipo tuvo 4, por favor. ¿Y qué? ¿De qué me Pero estás hablando? no ¿De qué está me estás ju- hablando? Y no nunca está jugando no en la reconociste América. uno solo. No, estamos hablando de un penal. No reconociste uno solo. Tú me hablas hoy de, no seas hablador, pollo. Sé más Reconoce- honesto, ¿no? puede reconocer Y que afuera no fue estabas penal. diciendo que era penal Puede y ahorita vienes a reconocer decir que no es adentro penal. que sí Puede fue penal. reconocer que no es penal. hombre. Para mí, si es penal, hay un contacto. A ver, otra cosa es Hay que, un contacto. Otra cosa que dije afuera es, yo sí quería que marcaran el penal. Yo sí quería. dijiste que de fue ahí a penal. que yo crea. Dijiste que fue dije penal. ¿Lo que el festejaste? Claro que lo festejé. De ahí a que yo crea Mira, que es mira, penal, no es penal. Está bien. Es Cada penal. Hay quien. que decirlo con Cada quien. personalidad. Para mí No sí. te pongas la. No, Para mí no sí. que no sacabas la matraca. No, yo que no sacabas No, matraca, fíjate que sombrero. yo hablé bien de Chivas, lo que tú no haces. Yo hablé ¿Cómo bien no? de Chivas, del trabajo, de lo que ha hecho Milito, Acabo de que de jugaron muy decir bien. que Chivas yo no jugó traigo muy la bien y que es camisa. favorito, ¿no lo dije? Yo no traigo la camisa. A ver, Hermosillo,
Respóndele. Dice, Ya te ten di- la personalidad Mira, para la reconocer. persona que te digo que sí hubo un contacto y es en la línea. Y si es en la línea es penal. O sea, para ti ese sí es penal, claro. Claro. Ay. Bueno, es para él penal, sí. Claro, qué es conveniente. penal a como se viene marcando toda la temporada. conveniente. No debería ser penal, como el mismo de Henry. Sí, claro. No es penal. Claro, no es porque penal. un contacto, Ah, no, pero ahí sí. Hay contacto y sí es penal. Saca otra la No, matraca. más bien, ahí para ti no es Ahí penal, sí, pero es saca la matraca. Taca, 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 taca. Yo voy a dejar ya el penalti de al lado, ¿no? Yo voy a hablar de Santiago Sandoval. Habían dicho que sin Armando González ya no iba a haber gol, no iba a haber nada, ¿no? Oye. Otro muchacho de 18 años Ya, poniéndole ya ejemplo. yo, el que está al lado dijo que sin los 5 no había manera de que le pudieran ganar. Era en el tapatío, ¿ah? Sí, que era el tapatío. Mira con el tapatío. Ahora, Mira lo ¿por qué que han no hecho dices con el nada? tapatío. Ahora, ¿por qué no Nada dices mal, nada? ¿verdad? Nada Porque ¿No mal. dijiste que era el tapatío? Porque yo sí sé y que no le reconocer. podían ganar a nadie. Porque yo sí sé reconocer. que me Ah, equivoco. sí, no te he escuchado. Te he escuchado, Entiendo. muy Y bien. no son dije que cinco, era favorito para son llegar al seis. final. No son 5, Ah, son 6. sí. El problema es que yo sé reconocer. Ah, sí, el problema no. es que tú no te quitas No, la no, no. camiseta. No, es yo el no. problema. Te Mira. invito a que busques muy dentro de ti la objetividad para decir, Oye, Chivas, Habla el Chivas que dice fue que no se quita superior la a mí. camiseta. Sí, el más objetivo habla. Sí, sí. Claro. Oye, Esa fue muy buena, ¿eh? Pensé que estaba hablando con Ceballos. No, ¿verdad? ¡Oh! Saludos. Saludos a Ceballos. ¿Qué pasó? Es lo mismo. Yo nunca te he faltado al respeto. Ay, yo no te estoy faltando el respeto. ¿Seguro? ¿No? ¿Seguro? Bueno, Mejor vamos a ver los errores de Mejor. Carlos Hermosillo está Mejor. muy molesto, muy insatisfecho por Ah, sí. Kevin Mier. Pues ve, es que es continuo. Ya, Ayer era otra cosa, Esa ¿eh? liguilla sí, te reconozco y ya te pedí una disculpa. Disculpa. Tú también, amigo. Esto no le puede. Mira, además, me dijeras, fue muy fuerte, fue un tiro. Es otro error. Y en liguilla. En liguilla. Así se resbaló contra el América, ¿te acuerdas? Sí, por ahorita lo vamos a ver. Que provocó un penal. Ahorita lo vamos a ver. Pero que Seguramente lo vamos. Mira, ¿ya lo tienes? Liguilla. Y esto le dio, le abrió la puerta que el América no se, que eliminaran a Cruz Azul. Esto es mierda. no, para mí era penalti, ¿eh? ¿Sí? Sí. No, sí. ¿No lo viste? No, lo que la voy agarró, es- pero luego le pegó en la mano, era penalti ese. No, sí. A lo que voy es los errores que ha tenido Mier. Y luego Y hay otro que no ponen el gol de media cancha de De Richard Sánchez. de Richard Sánchez. Mira, ve esto. Son momentos importantes de una institución. Yo siento que, o sea, yo creo que te puedes equivocar, pero hay momentos en la liguilla donde tienen que aparecer los jugadores. Es un jugador de selección. La pregunta que yo hago es, después de estos errores Mira. constantes en momentos importantes de Kevin Mier, mira, otro gol que se come atrás de medio campo. Estas jugadas no son fáciles, ojo, pero tendría que haberlas sacado. Es correr hacia atrás. Corre pa'l monte, mijo. No sabe Campos, perfilarse. pero no es- Jorge Campos sencillo. decía que corría al revés y la agarraba como jugador. Sí, de bueno, fútbol pero americano. Jorge Campos era una leyenda. Pero bueno, era como jugador y es como Ah. una leyenda. Jorgito Respeto al Brody, Jorgito por es favor. Dios. Respeta al ¿Sabe? George Brody, Fields al es el Brody. uno. Bueno, pero después de esto, Joel Wiki, el fin de semana en Guadalajara, tiene que darle la titularidad a Gudiño. Se la tiene que dar. No se supone que los porteros tienen que demostrar. Él ya demostró, también se equivocó. Gudiño se equivocó en algún momento esta temporada. Pero están esperando el error del de arriba para poder aparecer. Y Gudiño, aunque también se ha equivocado, ha mostrado capacidad, ha mostrado personalidad. Y además, el meter a Gudiño te da la posibilidad a ti, para jugadores de campo, de usar algún otro de tus extranjeros, ¿no? Me refiero de defensas, medios, delanteros. Dicho lo anterior, Wiki creo que tiene el sartén por el mango diciendo, ¿sabes qué? Gudiño va de titular. Partido difícil. Tiene que ir de titular. ¿A Cruz Azul? Ahora, gracias por las disculpas ofrecidas, pero tengo que involucrar a Paul Aguilar, que estaba ayer en esa silla, También. que fue el que te dijo, si no fuera extranjero, ya lo hubieran quitado. Paul, si nos estás viendo, también disculpa. Tienes razón. Qué bonito. qué A mí bonito. también ofrecen una disculpa. ¿Por el penal o Manda qué? un beso. Por todo. ¿Tú sí crees, Del Olmo, que podrían poner a Gudiño? Viendo toda esta serie de errores que la verdad no los tenía tan fresco, pues sí. No habla bien de un portero que en partidos importantes tiene errores tan costosos. Hablando alguna vez, muchas veces con el Tuca, él decía que para ser campeón tienes que tener un gran portero. A partir de ahí empieza el equipo. Y tiene razón, o sea, la verdad que no
no tenía tan claras toda esta cantidad de errores. Y Oye, Yayo, no es fácil, cambiar un portero. Y No, menos No es fácil. pero ya lo han iniciando hecho un la par de liguilla. veces en esta Sí, temporada. incluso en la liguilla, liguilla, ¿no crees? es muy difícil. Yo creo que es muy complicado que lo quiten. Es muy complicado. Tú- Pero ¿Tú a quién pondrías, Yayo? ¿A Gudiño no pondría o a Mier? portero. O sea, Mier está bien, ¿no? Qué conveniente. O sin No, pero Oye, también, es el a ver, jugador no, número 12. no es una decisión fácil, ¿eh? Porque también, a ver, va a tener mucha presión Gudiño, mucha presión. Y Mier También también. Mier, Mier en lugar de presión, pues va a estar apesadumbrado, ¿no? Porque ya no fue titular. ¿Ves el A mí se camino me hace- abierto y libre sí, para las Chivas? ¿Para meterse a la final? Abierto y libre, no. ¿Posible? Aumentaron sus posibilidades, sí. Sobre todo por cómo jugaron. Ahora sí que Porque el resultado, bueno, también el resultado, ¿no? El empate les da la posibilidad. Pero también cómo jugaron, ¿no? Pero yo creo que si Chivas quiere cuidar algo, no va a pasar. No, no lo va a hacer, porque ya lo ha No, demostrado que, ya lo ha que aprendió demostrado que del no. error Gabriel Milito, pero 2 resultados, Pollo, le dan el pase a Chivas a la final. Sí, insisto, para mí Chivas es favorito. A como vi hoy, yo creía que Cruz Azul era favorito para avanzar, pero creo que Guadalajara lleva mano. Juega bien, Milito ha hecho un buen trabajo, Sandoval me encanta, un gran jugador, no de ahora, ¿eh? ¿Y los nuevos? Aguayo, ¿qué tal? Sí, a ver, hay chavos que tienen condiciones, pero Sandoval ya tiene un poquito más de partidos jugados y en todos ha mostrado calidad. Me ha callado la boca, Milito ha hecho un buen trabajo y el Tapatío está cerca de la final. Muy bien. Vamos a una pausa y ya Un gran regresamos. trabajo. Al ratito vemos el Extraordinario resultado de la pregunta encuesta en Pero la hay que ganar, ¿eh? Qué respeto. Recibo una llamada de Emilio y me dice, oye, ¿te interesa ser presidente de la federación? Y le dije, por ningún motivo, gracias. Tú necesitas un güey muy guapo como John de Luisa, que es muy guapo y es muy inteligente, síguete con él. Yo no sirvo para eso. Y le hablé a un muy amigo que trabaja en Boston Consulting Group y le dije, ayúdame a hacer una carta que sea tan, pero tan agresiva en términos de lo que yo pediría que sucediera para que me lo acepten, para que me digan, no, estás loco, gracias. Y entonces ahí empecé con el cambio del título, ¿no? De yo quiero ser comisionado presidente, no quiero ver la parte deportiva, porque la parte deportiva he visto durante los últimos 30 años que los que sí jugaron destruyen a los que nunca estuvieron en un vestidor, con el argumento de nunca estuvo en un vestidor, entonces con eso te hacen mierda, ¿no? Me acuerdo que en mi primera junta con los dueños les dije, oigan, yo un favor, lo primero que les voy a pedir es vayan al baño en sus estadios. Puta, porque yo oía que todo el mundo era muy respetuoso de sus aficionados, llamamos a nuestros aficionados. No, si yo te amo y te llevo a hacer caca a un lugar así, pues no hay forma de que tú ames a nadie. En el camino vos sentiste que te estaban apoyando los dueños. No nada más me apoyaban. Cuando ya empezaron a oír los números era, dale, no, pero déjate de hacer tarado y ya firma para que nos caiga la lana. El número de adeveras acabaron siendo 12.900 millones de dólares. Entonces se volvió de adeveras. Al momento de dividir eso entre varios, se volvía un número muy importante. Y ahí empezó la debacle. Cuando fuimos a ver a los dueños y les dijimos, oigan, aquí está esto. La única regla que ponen estos señores es total transparencia. Y ahí fue donde ya no gustó. En México hay grandes operadores del fútbol, pero no querían transparentar ni hacer pública la manera en No la que querían cocinan. abrir sus negocios. No querían enseñar cómo se cocinaba en esas cocinas. Y ahí eso fue lo que reventó. Y los directivos eran terribles, porque entonces empezaban los celos hasta económicos. ¿Por qué le van a pagar a este güey una comisión? Pues porque está en mi contrato. No estamos de acuerdo en que te paguen una comisión. Te estoy trayendo 13 billones. Mi comisión. Te estoy trayendo 13 billones de dólares. ¿Tienes algún problema en que cobre comisión? Sí. Yo me entero del boicot la noche anterior y sabía que se podía manejar. Y ese día recibí una llamada y la llamada hizo que yo tomara la decisión de decir, mejor ya no sigo. El día que renuncio, yo renuncio a las 12 del día, a las 12:50 me habla por teléfono y me dice, me voy contigo. Y le dije, Javier, si estás solo, sí, te voy a hablar la neta. Yo te traje por chingón, no por ser mi cuate.
y tú vas a llevar a México a hacer cosas increíbles. Te pido, por favor, que te quedes, te lo suplico, y no te salgas. Y él, en un acto de lealtad, en una llamada conmovedora, me dijo, me voy, y le dije, no, tú te quedas. Y le va a ir muy bien. Habló el excomisionado del fútbol mexicano en una reveladora entrevista de Andrés Cantor a Juan Carlos Rodríguez, en la que hace público que aun cuando traía muchísimo dinero de un fondo de inversión multimillonario, billonario en dólares, hubo quien no quiso transparentar sus formas y su empresa dentro del fútbol, y así no le entraban los inversores. Y de ahí todo lo que ya escuchamos de la salida de Carlos. Yo conozco a Juan Carlos de muchos años atrás. Y yo creo que cada quien puede tener su opinión porque es muy válida. Hay algunos que les fue bien, algunos que yo lo conozco, que es un tipo muy inteligente. Y yo, cuando llegó él ahí, yo le dije, no sé qué haces ahí. Porque realmente lo que es una realidad es que no te van a dejar hacer lo que tú quieres. Honestamente, es difícil no engancharse con esa narrativa. Pero mientras Chivas y Cruz Azul acaparan gran parte de la atención mediática, del otro lado, Pachuca sigue construyendo silenciosamente una candidatura muy seria al título. Hay algo interesantísimo. A muchos panelistas consideran que Pachuca es en realidad el equipo más equilibrado de toda la liguilla. No necesariamente el más espectacular, no necesariamente el más mediático, pero sí el más completo. Wise tiene muchísimo que ver con el trabajo de Esteban Solari, un entrenador mucho menos mediático que otros nombres importantes del fútbol mexicano, pero que está haciendo un trabajo impresionante. Pachuca combina experiencia con juventud de una manera espectacular. Tiene futbolistas veteranos capaces de manejar la presión y jóvenes con muchísimo talento y energía. Además, el equipo cerró muy fuerte la temporada y eliminó al bicampeón, mostrando personalidad, y eso también pesa muchísimo emocionalmente, porque eliminar a un gigante siempre te da confianza. Aunque claro, aquí aparece otra gran discusión que explotó en todos los programas deportivos. ¿Realmente Pachuca eliminó a un América competitivo? Porque mucha gente considera que el América jugó muy mal esa serie. Y ahí comenzaron los debates interminables, las burlas y las discusiones típicas de la televisión deportiva mexicana. Algunos defendían a Pachuca diciendo que el equipo simplemente hizo lo que tenía que hacer. Otros minimizaban el resultado argumentando que el América prácticamente se eliminó solo. Pero al final la realidad es una Pachuca está en semifinales y el América no, y eso automáticamente le da muchísimo mérito al trabajo de Solari. Además, hay algo muy interesante con Pachuca en su estructura institucional. Mientras muchos clubes mexicanos viven permanentemente atrapados en el caos, Pachuca parece tener una línea de trabajo mucho más estable, confían en jóvenes, trabajan procesos y desarrollan futbolistas. Y eso termina reflejándose en la cancha. Por eso muchos analistas ven al equipo hidalguense como el candidato más sólido al campeonato. No el más emocional, no el más popular, pero sí el más equilibrado. Aunque claro, enfrente tendrán a Pumasan, y aquí aparece probablemente la historia más rara de toda la liguilla, porque Pumas
llega a semifinales sin haber ganado sus últimos partidos de eliminación directa, y eso abrió una discusión gigantesca sobre el sistema de competencia mexicano. Muchísima gente explotó criticando la regla que permite avanzar al equipo mejor ubicado en la tabla en caso de empate global. Algunos comentaristas repetían constantemente que empatar no es ganar. Otros defendían el formato argumentando que la fase regular debe servir de algo. Y entonces el debate se volvió completamente caótico, porque ahí apareció la comparación con Europa. Algunos decían que en torneos importantes como Champions League o Copa del Mundo no existen estas ventajas deportivas. Otros respondían que la Liga MX tiene características completamente distintas y que no se puede comparar directamente. Y honestamente, el debate es interesantísimo porque refleja perfectamente la identidad del fútbol mexicano. Una liga donde constantemente se mezclan espectáculo, polémica y reglamentos particulares que muchas veces generan discusiones eternas. Incluso hubo quien bromeó diciendo que Pumas podría ser campeón sin ganar un solo partido de liguilla. Y aunque claramente era una exageración humorística, sí refleja la sensación extraña que dejó su clasificación, porque el equipo universitario avanzó más por el sistema que por dominio absoluto en la cancha. Aún así, sería injusto quitarle mérito a lo que está haciendo Efraín Juárez, porque Pumas también evolucionó muchísimo futbolísticamente. Hoy se ve mucho más ordenado, mucho más maduro tácticamente, mucho más competitivo. Ya no es ese equipo ingenuo que se rompía emocionalmente en los momentos difíciles. Ahora sabe sufrir Sobi Resistor, y eso en una liguilla vale oro. Además, eliminar al América, incluso en circunstancias polémicas, siempre genera un impacto anímico, porque el América sigue siendo el equipo más mediático y más odiado del país. Ganarle automáticamente te da protagonismo nacional. Por eso el entorno universitario llega emocionalmente encendido, aunque también existen dudas futbolísticas reales, porque varios analistas consideran que Pumas sigue mostrando momentos de fragilidad importante. A veces domina partidos y de pronto retrocede demasiado. A veces transmite seguridad y luego parece temeroso. De hecho, algunos comentaristas llegaron a llamar timorato al equipo en ciertos momentos. Y eso puede ser peligrosísimo contra un rival tan equilibrado como Pachuca. Pero justamente esa incertidumbre es lo que vuelve tan atractiva esta liguilla, porque realmente nadie parece invencible. Todos tienen fortalezas enormes y defectos evidentes. Todos generan ilusión y dudas al mismo tiempo. Y eso provoca discusiones interminables entre aficionados, periodistas y exjugadores. Otro tema gigantesco que explotó en los programas deportivos fue el arbitraje, especialmente después de la polémica relacionada con la designación arbitral para el partido entre Pachuca y Pumas. La situación fue tan absurda que terminó convirtiéndose en uno de los debates más fuertes de toda la semana. Primero, se designa a un árbitro. Luego surgen molestias desde un club. Después, la comisión arbitral modifica la decisión y automáticamente empiezan las sospechas, las críticas y las acusaciones sobre falta de independencia institucional. Muchos analistas estaban indignados
porque sienten que este tipo de situaciones destruyen la credibilidad del fútbol mexicano. Y honestamente es difícil no entenderlos, porque cuando los clubes parecen tener capacidad de influir indirectamente en decisiones arbitrales, inevitablemente se genera desconfianza. Incluso algunos comparaban la situación con ligas estadounidenses o europeas, donde algo así provocaría un escándalo gigantesco. Pero en México parece que este tipo de caos ya forma parte natural del ecosistema futbolístico. Y lo más increíble es que muchos aficionados prácticamente ya lo toman con humor resignado, como diciendo, sí, esto es la Liga MX. Y quizá justamente esa mezcla de drama, pasión, caos y entretenimiento es lo que vuelve tan única a esta liga. Porque el fútbol mexicano no se vive solamente dentro de la cancha, se vive también en las mesas de debate, en las redes sociales, en las polémicas arbitrales y en las discusiones interminables entre aficionados. Todo se convierte en novela. Todo se convierte en espectáculo. Y en medio de todo eso están los futbolistas tratando de sobrevivir a una presión gigantesca. Porque no olvidemos algo importantísimo. Estas semifinales pueden cambiar carreras enteras. Si Milito lleva a Chivas al título, automáticamente se convertirá en héroe absoluto para la afición rojiblanca. Si Wiki logra coronar a Cruz Azul después de llegar como interino, su historia será una locura total. Si Solari confirma el campeonato con Pachuca, terminará consolidándose como uno de los técnicos más interesantes del fútbol mexicano. La liguilla del fútbol mexicano nos está regalando algo que sinceramente hacía muchísimo tiempo no veíamos, y no hablo solamente de buenos partidos, hablo de emoción real, hablo de equipos que representan algo, hablo de entrenadores que le devolvieron identidad a sus clubes, hablo de polémicas arbitrales, de programas deportivos explotando en debate, de aficionados completamente divididos y de una sensación constante de que absolutamente cualquier cosa puede pasar, porque hoy la Liga MX está viviendo unas semifinales cargadas de historias de presión, de orgullo, de revancha y también de caos. Y eso es justamente lo que vuelve tan especial al fútbol mexicano. Porque sí, podemos criticar 1000 cosas del torneo. Podemos hablar del sistema de competencia, del arbitrage, de las decisiones directivas o de la inconsistencia histórica de muchos clubes, pero cuando llega una liguilla como esta, el país entero vuelve a engancharse emocionalmente con el fútbol. Y el mejor ejemplo es lo que está pasando con Chivas, porque Guadalajara se convirtió de pronto en el equipo que más emociones genera en todo México. No necesariamente el favorito, no necesariamente el más fuerte en plantilla, pero sí el equipo que más sentimientos despierta. Y eso tiene muchísimo mérito considerando cómo empezó este proyecto. Hace apenas algunos meses parecía imposible imaginar a las Chivas en esta situación. Había dudas por todos lados, dudas sobre Gabriel Milito, dudas sobre el funcionamiento colectivo, dudas sobre la calidad del plantel y dudas incluso sobre el rumbo institucional. Mucha gente pensaba que el equipo simplemente no estaba listo para competir seriamente por el campeonato, pero poco a poco
empezó a aparecer algo que terminó cambiando toda la percepción alrededor del Guadalajara en identidad. Porque una cosa es ganar partidos aislados y otra, muy distinta, es construir una idea de juego reconocible. Hoy cualquiera puede sentarse a ver a Chivas y entender inmediatamente qué quiere hacer este equipo dentro de la cancha. Presionan alto, corren muchísimo, atacan con intensidad, defienden colectivamente y sobre todo juegan como un verdadero grupo. No dependen únicamente de una figura individual. No viven esperando que alguien resuelva todo con una genialidad aislada. Este Guadalajara funciona como bloque y eso es exactamente lo que más le reconocen a Milito. El técnico argentino logró algo dificilísimo en el fútbol mexicano al convencer a todos los jugadores de una misma idea. Y ojo, porque eso normalmente requiere muchísimo tiempo, requiere paciencia, trabajo táctico y sobre todo liderazgo. Pero Milito encontró rápidamente una conexión emocional con el grupo y cuando un vestidor cree en su entrenador, se nota inmediatamente. Por eso, Chivas pudo sobrevivir incluso en momentos donde parecía completamente roto por las lesiones, las bajas y los problemas externos. Porque, además hay que decirlo, Guadalajara ha tenido un montón de complicaciones durante esta liga. Jugadores lesionados, ausencias importantes, cambios constantes y hasta problemas relacionados con el estadio. Y aún así, el equipo sigue compitiendo como si nada. De hecho, hubo comentaristas que bromeaban diciendo que a Chivas solamente le falta que les avienten un gato en la espalda durante un penalti para completar todas las desgracias posibles. Y aún así, siguen vivos. Siguen peleando, siguen convenciendo. Eso habla muchísimo de la fortaleza mental que tiene hoy este plantel. Pero aquí aparece la gran pregunta. ¿Realmente le alcanza a Chivas para ser campeón? Porque una cosa es emocionar y otra muy distinta es ganar una liguilla mexicana. Y ahí es donde aparece Cruz Azul, probablemente el rival más incómodo posible para Guadalajara en este momento. Porque la máquina